Posteriormente se detecta la presencia de carbohidratos, de proteínas y demás en el intestino, y eso manda una señal, por un lado, al páncreas, para que este se empiece a activar y empiece a liberar insulina, pero por otro lado también a nivel central se activan los sistemas, en este caso el nervio neumogástrico le va a mandar un estímulo al páncreas para que este empiece a liberar insulina. La insulina va a hacer que se empiece a captar grandes cantidades de glucosa en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo principalmente, y se empieza a procesar y todo lo que sobra se empiece a guardar. ¿Sí? Entonces vamos a recordar rápidamente, porque eso ya han visto en fisiología y han visto en bioquímica, qué pasa en cada uno de estos lugares. En general, decimos en el hígado se inhibe la glucogenólisis, la conversión de aminoácidos a glucosa y la formación de cetoácidos entre aminoácidos y ácidos grasos. Y se activa, o sea, hay una acción anabólica aumentando el almacenamiento de glucosa como glucógeno y aumentando la síntesis de triglicéridos y la formación de LDL. La pregunta es, ¿por qué hay estos cambios metabólicos en el hígado? ¿Por qué será? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Dónde estás entrando? ¿Qué es la glucogenólisis? Cuidado, cuidado. Degradar o guardar, porque son contrarios, ¿no? ¿Qué es la glucogenólisis? Degradación de. O sea que glucogenólisis es igual que glucólisis. ¿De qué? De glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Pucha, ¿se han olvidado bioquímica? Sí. Glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa, ¿no ves? Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Eso es glucógeno, que es la forma como guardamos en nuestro organismo la glucosa. Entonces, la glucogenólisis es la ruptura de esas moléculas para liberar glucosa. ¿Cuándo se activa la glucogenólisis? Cuando estamos en ayunas, cuando no hay suficiente glucosa y mi organismo no está recibiendo un aporte externo, entonces se activa la glucogenólisis porque empieza a usar mis reservas para darme azúcar aunque yo no coma. ¿Sí? Si ahorita, por ejemplo, están sin desayunar, pero están usando energía para estar despiertos, para atender, para estresarse cuando les pregunto, entonces su organismo necesita azúcar. ¿Y qué va a hacer? Va a sacar sus reservas y las va a empezar a utilizar. Pero fíjense, todos estos están inhibidos cuando se libera la insulina. En cambio, se activan los que guardan, los que almacenan, los que forman nuevas cadenas de glucógeno y las guardan en el organismo, los que forman grasas y las guardan en el organismo. ¿Por qué se dan estos cambios? Porque tengo exceso de carbohidratos, pues. Tengo exceso de glucosa. Entonces, si tengo glucosa, ¿para qué activaría estas vías? No las necesito. Estas se activan cuando no hay glucosa. Por eso las inhibo. ¿Sí? Y como tengo exceso, entonces activo todas las vías que me van a permitir guardar, almacenar todo eso que me sobra. ¿Sí? Entonces, vean, es pura fisiología y bioquímica de lo que ustedes ya saben. En el músculo vamos a tener incremento de la síntesis proteica, va a aumentar el transporte de aminoácidos y va a aumentar la síntesis de proteínas ribosómicas. Allá tenemos que incrementar la síntesis de glucógeno también para el músculo, y para esto aumenta el transporte de glucosa a las fibras musculares, se inhibe la fosforilasa y se estimula la sintetasa de glucógeno. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué se producen estos cambios? O sea, está en modo planta, recién es martes, no puede estar en modo planta. ¿Qué dices?
Por la misma razón, voy a tener suficiente energía, entonces puedo darme tiempo para producir más proteína, pues, ¿sí? Puedo sintetizar proteínas porque no necesito otra fuente externa de energía, ¿sí? Yo tengo energía suficiente para que el músculo pueda crecer. Voy a guardar glucosa, reservas de glucógeno en el músculo para cuando lo necesite, porque tengo exceso de glucosa, entonces como tengo de más, lo guardo, ¿sí? Por eso estoy activando la gluconeogénesis también en el músculo. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia del glucógeno del músculo y el glucógeno del hígado? Fueron igualitos. Uy, ¿qué ha pasado? O sea, ¿no les ha dado amnesia de sus 2 primeros años o qué? ¿Cuál es la diferencia? Si tuviera deficiencia de glucosa, o sea, estoy en hipoglicemia, ¿el glucógeno del músculo podría liberarlo para mejorar los niveles glicémicos? No. Esa es la diferencia con la del hígado. En cambio, la del hígado sí puedo utilizar y mandar a cualquier órgano que necesite. Pero del músculo no. Y no es porque el músculo sea malvado, sino porque bioquímicamente ese glucógeno no puede salir del músculo. ¿Sí? Y se queda en el músculo, sí puede ser utilizado como fuente de reserva, pero solamente por el músculo. Solo para él, no puede salir de él. ¿Sí? En cambio, del hígado sí puede salir y enviarse a cualquier lugar donde se necesite. Bien, si hablamos del tejido adiposo, fíjense, vamos a ver que aumenta el almacenamiento de triglicéridos. Inhibe la lipasa intracelular, aumenta la acción de la lipoproteína lipasa que hidroliza triglicéridos a partir de lipoproteínas y la penetración de glucosa aumenta. Y ahí tenemos la fosfato de glicerol que va a esterificar los ácidos grasos. En términos sencillos, aumenta la producción de ácidos grasos. ¿Sí? ¿Y por qué será? Por lo mismo, pues, hay exceso de glucosa y todo lo que sobra, guardo. ¿Sí? Entonces, vean, por eso es que decimos que la insulina es una molécula anabólica, porque hace que guardemos todas las reservas que empezamos a utilizar y cuando ya he completado todo el requerimiento energético de ese momento, todo lo que sobra lo guardo. ¿Sí? Entonces hace que empecemos a guardar reservas en el organismo. ¿Sí? Muy bien. Este gráfico, que lo tienen en su libro, nos muestra los tipos de insulina que vamos a ver y que vamos a usar en los pacientes. Nos dice, fíjense, tenemos insulinas de acción ultra rápida, como le dicen algunos autores, como la Lispro, la aspartato, la puricina, que se llaman así porque, fíjense, rápido suben a un pico máximo, ¿sí? O sea, son súper potentes y súper rápidas, pero también muy rápido descienden su acción, ¿sí? Son pocas horas. Tenemos las de acción breve o las de acción intermedia, como les dicen algunos, como la ordinaria, también conocida como regular. Entonces, fíjense, hacen también un pico, pero no es tan alto como el de las anteriores y no es tan rápido, tarda más tiempo, ¿sí? Y después también tiene un descenso, pero dura más horas. Estas, la NPH, la NPL y otras que están aquí, tardan en subir un poco más, pero tienen una meseta, es decir, unas horas, tienen un efecto bastante similar y después recién empieza a descender su efecto. En cambio, estas dos son picudas, ¿no? Y rápido. Y estas dos últimas, la de Temir, la glargina, se les conoce como insulinas de acción retardada. ¿Por qué? Porque primero, fíjense, tardan más en subir hasta su efecto máximo, vamos a decir, pero no tienen pico, hacen meseta. Y si se fijan, todas las horas que actúan, el efecto se mantiene casi igualito, ¿sí? Entonces, mantienen en el tiempo y en general duran 24 o más de 24 horas. Entonces, nos van a producir efectos no tan intensos, pero sostenidos en el tiempo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál será mejor? ¿Las de acción rápida, las ultra rápidas o las de acción lenta? ¿Qué dice? Depende de lo que
¿Qué quiere el paciente? Muy bien, depende de qué tiene el paciente. Si quiero mantener al paciente estable, probablemente con una acción intermedia o prolongada esté bien, porque solo necesito mantener un buen nivel glicémico en el tiempo, ¿sí? Pero si está con una crisis, si estoy con una emergencia, necesito un efecto más rápido y potente en corto tiempo, tal vez mejor es la acción rápida, ¿sí? Y puedo combinar, sí, porque fíjense, cuando esta ya está bajando su efecto a un nivel considerable, esta segunda podría mantener y me mantiene por más tiempo el efecto, porque no le puedo dar esta cada rato, ¿sí? Entonces, sí puedo combinar o esta y luego le doy una de mantenimiento. Entonces, depende de qué tiene el paciente y cuál es mi objetivo terapéutico, ¿sí? Y eso va a variar conforme el paciente vaya evolucionando también. Puede ser que para un paciente en este momento está muy bien una reacción ultra rápida, pero de aquí a 6 horas ya no. Entonces le voy a cambiar a otro insulina, ¿sí? Y puede ser que para estabilizar su crisis voy a usar una y después voy a modificar el tratamiento y le voy a dar otro, ¿sí? Entonces, para cada caso vamos a ir decidiendo cuál es mejor en base a sus características. Ahora también es diferente un paciente que solo recibe insulina, que es de tipo 1, que un paciente que es de tipo 2 y que ya toma metformina, toma glibenclamida y ahora voy a empezar a asociar la insulina en su tratamiento. También es diferente, ¿sí? Entonces, para cada caso vamos a ir viendo algunas características importantes. La dosis estándar se dice que es de 0.1 hasta 1.2 unidades por kilogramo de insulina. Para todos los pacientes se calcula kilopeso, ¿sí? ¿Qué podemos decir al respecto? Es poco frecuente que usemos la mínima, que es 0.1, o la máxima, que es 1.2. Poco frecuente, claro. Habrá algún caso en particular, pero la dosis habitual, o sea, lo que se suele usar con más frecuencia, es de 0.3 y 0.4, ¿sí? Y van a ver que con esa cantidad, la cantidad que necesitamos en un paciente estándar es realmente pequeña, ¿sí? A ver, digamos, tienen un paciente estándar de 70 kilos y le van a dar 0.3. ¿Cuánto sería su dosis total? 0.3 por 70, 21 unidades tenían que darle como dosis total, ¿sí? Entonces, vean, son cantidades pequeñitas. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que había en el ¿cuánto había en el páncreas de unidades de insulina? ¿Se acuerdan? Todos se olvidan eso, no ha pasado más que una semana. 200 unidades, ¿sí? Por demás suficiente, por eso decíamos, para controlar cualquier variación glicémica que pueda tener el paciente, ¿sí? Bien, al principio se han sintetizado análogos de insulina, que son los que más hemos utilizado, y van a ver, como vamos a ver más adelante, hay insulina de res y hay insulina de cerdo, ¿sí? Y resulta que la más parecida a la nuestra es la de cerdo. Siempre dicen que nos parecemos mucho a los cerdos. Y después se ha sintetizado la insulina humana biosintética. Y obviamente esa es mucho más parecida a la nuestra. Y eso nos va a producir mejores resultados. Entonces, fíjense. Estas, por ejemplo, de gluten, creatina, tentemil, NPL, lisproaspartato y glicina, son análogos de insulina. Y estas en verde, la NPH, la insulina regular, son insulina humana biosintética, ¿sí? ¿Qué nos muestra este grafiquito? Igual vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, fíjense, la reacción ultra rápida, la lisproaspartato y glicina que hemos visto su curva así picuda, ¿se acuerdan? Esa, vamos a ver que se usa preprandial. ¿Qué sería preprandial? Antes de comer, ¿sí? Justamente porque el objetivo
es que nosotros podamos darle la insulina y por el tiempo que actúa coincida el nivel máximo de insulina con el nivel máximo de glucosa en el paciente. Y vamos a ver que los tiempos en relación a eso se aplican de esa forma, ¿sí? En el caso de la acción regular, más o menos nos dura alrededor de 4 o 6 horas. Entonces, por eso es que se dan 4 veces diarias, ¿sí? La reacción intermedia NPH-NPL nos duran más o menos 12 horas, ¿sí? A veces algunas un poquito más. Por esa razón se dan 2 veces al día. Y en el caso de estas de acción prolongada, nos duran algunas entre 24 o más de 24 horas, por eso se dan una sola vez al día, ¿sí? Entonces, fíjense, en base al tiempo de duración de su acción, es que se puede ampliar o reducir un poco el tiempo de uso, ¿sí? Por los intervalos de dosificación. Y obviamente esto también va a depender de qué más recibe el paciente, porque como les decía, puede ser que el paciente también esté recibiendo hipoglicemiantes orales, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con la reacción rápida. Ahí está listo aspartato y glicina, que son las que hemos visto. Enfatizamos en que se debe usar preprandial y ahora vamos a entender por qué. Su inicio de acción va a ser de 5 a 15 minutos de haber administrado la insulina, o sea, es rápido realmente. Su pico máximo llega entre 45 a 75 minutos y va a durar 2 a 4 horas. O sea, realmente, como hemos visto la curva, ¿no? Llega rápido, se mantiene un par de horas y ¡boom!, baja también de golpe. Entonces, eso implica que es sumamente importante que el paciente coma, ¿sí? Porque si yo le pongo la insulina y no ha comido nada, ¡boom!, va a ser hipoglicemia. Y siempre recuerden que la hipoglicemia es más letal que la hiperglicemia. O sea, las dos me pueden matar, pero ¿cuál es la diferencia? La hiperglicemia me va a matar lentamente, en años, poco a poco, ¿sí? Pero la hipoglicemia me puede matar en un par de horas, ¿sí? El paciente entra en coma hipoglicémico y se muere en un par de horas. Entonces, sí, con todas las insulinas hay que tener cuidado con la hipoglicemia. Y con esta justamente es preprandial, porque es tan potente que el paciente necesita comer cuando le damos, o sea, se administra y tiene que comer. El retraso o la ausencia de alimento puede ser letal, ¿sí? Entonces es muy importante que ser bien empáticos con esto. ¿Qué ventajas tiene? Es un monómero, por lo tanto es una molécula bastante sencilla, vamos a decir, que se absorbe muy rápido. Y eso hace que la variabilidad entre paciente y paciente y en el mismo paciente sea mínima. Es bastante estable y la acción es muy predecible, ¿sí? Además, vamos a ver que nos va a permitir un control glicémico más eficaz y la incidencia de hipoglicemias con esta es baja, entre comillas, vamos a decir por qué. Uno, porque hace un pico brusco, ¿sí? Y luego baja de golpe. Pero el tiempo que dura es cortito, de 2 a 4 horas y nada más. Entonces, la probabilidad de que el paciente en esas horitas haga hipoglicemia es baja, comparada con las otras. Pero no estoy diciendo que no puede haber hipoglicemia, porque como les digo, si el paciente se administra y no come, seguro que va a ser hipoglicemia, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar esas características. Diríamos que la principal desventaja de estas insulinas es que son sumamente costosas, es cara, ¿sí? Comparado con las otras, se estima más o menos que cuesta 10 veces más que una NPH o que una cristalina. Entonces eso ha hecho que a veces ni siquiera los hospitales tengan en su stock estas insulinas porque son demasiado costosas y bueno, el beneficio no es tan diferente que con las otras que podemos manejar y que son mucho más accesibles, ¿sí? Bien, si hablamos de las de acción breve o regular, bueno, en realidad ahí está la insulina regular, también conocida como ordinaria, también conocida como cristalina. Es una de las que más se usa, ¿sí? Esta, fíjense, se recomienda dar entre 30 a 45 minutos antes de la comida, ¿sí? O sea, estamos dándole antes de que el paciente coma. ¿Cuál es el objetivo? Su inicio de acción va a ser más o menos a los 30 minutos.
¿Qué implica eso? Que lo que estamos tratando de hacer es que coincida otra vez el efecto máximo de la insulina con la concentración máxima de glucosa en el paciente. ¿Sí? Por eso es que le estamos dando con ese tiempo de anticipación. Es muy importante considerar que su pico de acción va a ser entre 2 a 3 horas. ¿Sí? Y su tiempo de acción máxima es entre 5 a 6 horas. Como les decía, por esa razón, esta se recomienda usar 4 veces al día. Obviamente es diferente si solo usa insulina el paciente o si ya usa ya, ok. Vale. Entonces, es muy importante considerar la administración de 4 dosis diarias, porque con eso vamos a lograr alcanzar estos genes. Obviamente, como les decía, es importante considerar si el paciente recibe alguna otra medicación. Me van a decir, no, doctor, yo he visto que le han dado regular solamente una vez al día, o solo 2 veces al día. Sí, porque si es diabético tipo 2 y está recibiendo otro tipo de medicación más, no va a ser necesaria la mantención de las 4 administraciones diarias. Además, en todo paciente diabético, recuerden, lo que determina la forma de dosificación es justamente el nivel glicémico. Depende de cómo estamos manejando la glicemia para determinar el tratamiento específico que vamos a hacer. Porque no sirve de nada darle y la glicemia sigue en las nubes, ¿sí? O si necesito darle menos y la glicemia se mantiene estable, le doy menos, ¿sí? Bien, ¿qué ventajas tiene? A diferencia de la anterior, esta es una de las que más se usa en pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes que han sido sometidos a cirugía y son diabéticos, y pacientes que presentan infecciones y son diabéticos. ¿Por qué sería esto? ¿Qué dices? ¿Por qué crees? ¿Qué le pasará a un paciente diabético si tiene una infección a nivel metabólico? ¿Qué dices, Capiqui? Ayúdalo. ¿Qué le puede pasar? ¿Quién sabe? No sé, ¿cómo que no sabe? Siempre que tengamos procesos infecciosos en el diabético, es una condición de alto estrés. ¿Qué pasa cuando nos estresamos? ¿Qué se libera? Cortisol, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que la mayoría de nuestros pacientitos diabéticos que llegan por cetoacidosis, que llegan por síndrome intermedio, por síndrome metabólico, han tenido algún tipo de estrés físico, infeccioso, emocional, etc. Y eso ha determinado que se desestabilice la glicemia por la liberación masiva de cortisol, ¿sí? Entonces es muy común y tienen que buscar qué ha pasado, por qué se ha descompensado ese paciente, si estaba recibiendo tratamiento y se ha descompensado, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, estas nos ayudan muy bien a regular esos niveles glicémicos y estabilizar al paciente. Pero es muy importante manejar el problema de base también. Si fuera una cetoacidosis diabética, por ejemplo, vamos a tener desequilibrio de líquidos, de electrolitos y de otras cosas. Entonces, no es nomás agarrar y darle insulina. La insulina no va a resolver todo el problema. Incluso tengo que ver los electrolitos y llegar a un nivel determinado de potasio para darle insulina, porque si le doy cuando el potasio alterado, el paciente se me descompensa más y se me puede morir, ¿sí? Entonces, en cada caso yo tengo que analizar también el problema de base para determinar cómo lo soluciono y en qué momento introduzco la insulina, ¿sí? Muy bien. Una gran ventaja de esta insulina es que es mucho más barata que la Lispro. Entonces van a ver que en nuestros hospitales esta, la cristalina y la NPH son de las que más se usan porque son las que más accesibilidad tenemos, ¿sí? Bien, entonces aquí están las de acción intermedia. NPH, NPL van a iniciar su acción más o menos entre 2 a 4 horas, tardan un poquito más. Tienen un pico que va a durar 4 a 12 horas. Si se acuerdan en el gráfico que hemos visto, estas suben y hacen una mesetita, ¿sí? Por eso duran más tiempo. Y justamente por ese tiempo de acción es que podemos darle 2 veces al día. Entonces,
nos van a mantener entre 12 a 18 horas la glicemia mejor controlada, ¿sí? Pero otra vez insisto, no quiere decir que todos los pacientes van a recibir 2 veces al día, dependerá qué más reciben, qué tratamientos más están recibiendo, qué tipo de diabetes es y qué más se está utilizando y sobre todo cómo están los niveles glicémicos del paciente, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Las mismas que la cristalina en relación a que para las situaciones de descompensación como la cetoacidosis, pacientes que van a ser sometidos a cirugía, infecciones, nos van a ayudar a mantener más estable el nivel glicémico, ¿sí? Lo que no significa que solo en esas situaciones se pueda usar, sino que son una gran herramienta en esas situaciones en particular, ¿sí? Y es más barata que la LIS. Bien, de la sección larga, hemos mencionado la Glargina, la Dentemil, que las teníamos en el gráfico. También mencionamos aquí las de Biotec, que van a ver que varían en relación al tiempo que van a tener acción en el organismo del paciente. Entonces, fíjense, su inicio de acción es entre 1 a 2 horas. No tardan mucho, pero a diferencia de todas las anteriores, no tienen pico, ¿sí? No hacen pico de acción. Porque estas llegan a un punto y mantienen la meseta. La Glargina 24 horas, la Dentemil entre 18 y 24 horas y la de Glutec más de 40 horas. Entonces van a mantener la meseta de forma progresiva, larga, básicamente todo el día. Por eso es que se mantiene una sola dosis diaria, ¿sí? Es suficiente, no se necesita más. Una gran ventaja es que estas podemos mezclar con la reacción corta y con la reacción ultra rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependerá de cómo queremos controlar el nivel glicémico. Como dijimos, si mi paciente está muy descompensado, le doy una dosis de ataque como una de las reacciones más rápidas y luego para mantenerlo le puedo dar una vez, ¿sí? Porque no le puedo dar la reacción rápida todas las veces o muchas veces. Entonces, es importante considerar esas características. Y algo muy importante de la reacción larga es que su farmacocinética es adversa. ¿Qué quiere decir que su farmacocinética es adversa? ¿Qué es la farmacocinética? Por ahí, ¿qué dices? ¿Qué es farmacocinética? El cuerpo respecto al fármaco. ¿Qué es farmacocinética? ¿Cuál es la cinética? ¿Lo que el fármaco hace al organismo o lo que el organismo hace al fármaco? Muy bien, entonces no se olviden farmacocinética del sistema LATME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, si yo estoy diciendo que las insulinas tienen una farmacocinética adversa, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Qué dices? ¿O qué entiendes de farmacocinética adversa? Los efectos adversos que podría generar el cuerpo para la salud. Si me hablas de efectos adversos, ¿es farmacocinética o farmacodinámica? Entonces, ¿qué será farmacocinética adversa? Alteraciones en la absorción, en su metabolismo, en su eliminación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, digamos que mi pacientito es un viejito que tiene unos, no sé, 70 añitos. Y normalmente se levanta, llega a sus plantitas, le hacen su desayunito, se sienta en el jardincito, lee un librito. Esa es su actividad cotidiana habitual. Y recibe una dosis determinada de insulina, ¿sí? Pero resulta que llegaron sus hijos del exterior hoy día y dijeron, no, le vamos a llevar a papá que vaya a una feria de plantas, le vamos a llevar a caminar. Y se lo llevan al pacientito a pasear 3 horas, le han hecho caminar al viejito, ¿sí? ¿Qué puede haber cambiado en ese proceso? ¿Qué pasará con su glucosa? ¿Baja? ¿Por qué? Porque está haciendo más actividad física de lo que habitualmente hace. Y si su dosis de insulina es la misma, ¿qué podría pasar? ¿Podrá ser excesiva o deficiente? ¿Deficiente? O sea, que va a tener hiperglicemia. Excesiva, porque está con la misma dosis, ha comido lo mismo, pero ha hecho más actividad física, ¿sí? Entonces, ¡pum!, puede hacer hipoglicemia a mi pacientito, aunque haya recibido la dosis correcta en las cantidades que normalmente es posible, ¿sí? Porque hemos cambiado algo importante que ha afectado
el metabolismo, la actividad de la insulina, ¿sí? O por ejemplo, no sé, llegaron los familiares y trajeron un pique más así, un chicharrón de pollo. Entonces, le han hecho comer al viejito algo que habitualmente no come y tiene un mayor aporte de glucosa aparte de lo que ya comió. En ese caso, ¿qué podría pasar con la insulina? ¿Será excesiva o deficiente? Excesiva, porque hay excesos de glucosa. Entonces, como son tantas horas que actúan estas insulinas, en esas horas pueden haber muchas variaciones de todo el proceso de absorción, metabolismo, distribución y eliminación del fármaco, ¿sí? A eso se refiere con su farmacocinética adversa. ¿Está claro? ¿Cuánto era la dosis de insulina?